También ellos tienen, señores, el llamado software Pegasus, que es un software creado por una compañía israelí llamada NSO. Y este software salió a relucir por allá por el año 2018, cuando fue asesinado el periodista Jamal Khashoggi. Recordemos que este periodista fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. Pesa mucho. Si tomamos bolsas de plástico y cortamos el cuerpo en pedazos, funcionará. ¿Ha llegado ya el animal de sacrificio? Sí. Entonces, se logró determinar que Arabia Saudita sabía cada uno de los pasos que seguía Jamal Khashoggi porque su celular había sido infectado con este software llamado Pegasus. De esta manera ellos podían saber por dónde él se movía. Entonces, ¿qué pasa? Que este sistema, este software llamado Pegasus, quien administra, quien determina a quién debe ser vendido es el Ministerio de Defensa de Israel. La hora tecnológica. La hora tecnológica. Otra de las tecnologías de las que mucho se habla de Israel es el poder que tienen ellos para cultivar en el desierto. Sin embargo, aquí es importante decir que también Arabia Saudita ha logrado sembrar en el desierto a través de la implementación de una tecnología de nanoarcilla. Sin embargo, la mala imagen que se tiene en Occidente del Islam y de los países musulmanes ha hecho que este gran logro de Arabia Saudita pase desapercibido. Y solo se habla prácticamente de Israel, que ha podido sembrar en el desierto. Incluso, señores, también Brasil ha logrado algo similar. Si prácticamente convertir un suelo prácticamente desierto, poder ponerlo habitable, que se pueda sembrar en ese lugar. Entonces, ellos han logrado esto con varias tecnologías y también con software de asesoramiento para los agricultores. Entonces, ¿cuáles son las causas de que Israel tenga este alto nivel de desarrollo en tecnología? Un factor clave que permitió que las industrias de alta tecnología basadas en Israel pudieran florecer fue la inversión de las industrias aeroespacial y defensa, que generaron nuevas tecnologías y conocimiento. Por ejemplo, Israel dedicó el 17.1% de su PIB al gasto militar en 1988. Aunque esta proporción había caído al 5,8% en el 2016, el gasto militar de Israel sigue estando entre los más elevados del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos en esa misma fecha, en 1988, solamente invirtió el 5,7%. Oigan, 5,7% invirtió Estados Unidos, siendo la principal potencia del mundo. Ellos invirtieron el 17.1% de su PIB en defensa militar. Entonces, ¿qué también ha ayudado mucho a Israel en su desarrollo tecnológico? La inmigración rusa, aunque mucha gente pasa eso desapercibido. La inmigración rusa masiva de la década de los años 90 reforzó este fenómeno, duplicando de la noche a la mañana el número de ingenieros y científicos en Israel. Por ejemplo, entre 1989 y 2006, alrededor de 979.000 judíos rusos y sus familias emigraron a Israel, que tenía una población solo de 4,5 millones. Eso fue en 1989. Sí, que no se puede ignorar también en este caso cómo Rusia, la inmigración rusa, ha beneficiado bastante a Israel en su desarrollo tecnológico. Otra cosa también que los ha beneficiado mucho, ya para finalizar, es la ayuda del gobierno a la innovación, que nosotros hemos hablado mucho de esto. En Israel el gobierno otorga muchas subvenciones e incentivos fiscales a las empresas, lo que les permite crecer rápido e innovar. Fíjense, en contraste con Israel, fíjense cómo, por ejemplo, en Argentina, precisamente que hoy son las elecciones allá, uno de los principales candidato que tiene muchas posibilidades de ganar pretende limitar la participación del Estado en el sector empresarial. Miren cómo Israel, siendo un país básicamente capitalista, muy capitalista, destina gran parte de sus recursos, de su presupuesto, a financiar empresas tecnológicas para que se puedan desarrollar. Es decir, que la presencia del Estado, como en China, tanto en Israel como en China, el Estado juega un papel bastante importante en el desarrollo tecnológico de ellos. También, el alto nivel de innovación tecnológica y la cantidad de empresas emergentes exitosas en Israel ha llevado a que el país sea comúnmente conocido como la nación startup. Incluso hay un libro que yo recomiendo mucho, que lleva por título La Nación Startup, que habla de la historia del milagro económico de Israel. Incluso ese libro lo voy a dejar en la descripción de este video en nuestro canal de YouTube. Y los autores de este libro, Dan Sinor y Sol Singer, y en este libro ellos hablan de cómo Israel ha avanzado, incluso desplazando a muchos otros países en su nivel de tecnología. Ya para finalizar, debemos hablar que, cuando nosotros hablamos del fallo de la seguridad de Israel, que estuvimos tocando
brevemente en el programa anterior, porque un país con tanta tecnología y con una frontera tan segura, lo que ha dado resultado que muchas personas se preguntan cómo pudo ser que este país pudo fallar su sistema tecnológico. Y ya hemos visto que es un país comparado con muchos otros países desarrollados del primer mundo, incluso como Estados Unidos, tiene un nivel tecnológico mucho más avanzado. Debemos de tomar en cuenta dos cosas. Una, el problema de Cisjordania y también las protestas. Recordemos que Israel, el territorio que corresponde a Palestina, según la división de 1947, no solamente está la Franja de Gaza, sino también la parte de Cisjordania. ¿Qué pasa? Que en Cisjordania ellos tienen un problema de hace muchos años, especialmente de 1967, durante la Guerra de los 6 días. Israel tomó parte del territorio de Cisjordania y se considera un territorio ocupado. Entonces, la intención de Benjamín Netanyahu, que él lo ha dicho de esa manera, es que Cisjordania pase a ser territorio de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban mayormente concentrados en la parte de Cisjordania y por eso quizás fue que hubo un descuido de la parte de la Franja de Gaza. Descuidaron un poco la Franja de Gaza y se ocuparon mayormente la parte de Cisjordania. Quizás por eso fue que esto lo agarró de precavido, lo agarró de sorpresa. Otro tema también que nosotros comentamos es la gran cantidad de protestas. Ya para finalizar, ¿qué pasa, señores? Nosotros comentamos también en el programa anterior. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tenía una situación bastante difícil antes de llegar al poder. Tiene varias acusaciones de corrupción. ¿Qué pasa? Que esto le afectó bastante y para poder lograr nuevamente llegar a ser primer ministro tuvo que aliarse con varios partidos ortodoxos, que son partidos sionistas religiosos. A pesar de que Benjamín Netanyahu es un político bastante liberal, tuvo que unirse con estos grupos que son del sionismo ortodoxo para poder llegar a ser nuevamente primer ministro. Entonces, varios de estos partidos del sionismo religioso son partidos de extrema derecha. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos partidos lo que buscan es que se puedan aprobar leyes que puedan limitar el poder del Tribunal Supremo. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Supremo de Israel en muchas ocasiones incluso se ha pronunciado prohibiendo los asentamientos en la parte de Cisjordania. Si el Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional, bueno, diríamos no inconstitucional, sino ilegal, porque Israel no tiene constitución, sino ilegal los asentamientos en varias partes de Cisjordania. Entonces, estos grupos de extrema derecha con los que él tuvo que aliarse, esos partidos han presionado para que se pueda modificar la ley y que el poder legislativo y el poder ejecutivo tengan mayor poder sobre el Tribunal Supremo. Incluso uno de los partidos políticos del sionismo religioso que apoyó a Netanyahu esta vez fue Osma Yehudi, que se pronuncia el poder judío. El líder de este partido es un señor que yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado porque ha salido en los medios de comunicación. Incluso en Israel se le acusa que fue el incitador de este problema que ellos tienen ahora mismo, que es Itamar Ben-Gvir. Itamar Ben-Gvir, incluso el ejército le prohibió ingresar al ejército, se lo prohibieron porque pertenecía a una organización terrorista, es una organización que el propio país de Israel lo declaró como una organización terrorista. Entonces, Netanyahu tuvo que unirse a ese partido para poder formar una coalición y poder ser primer ministro. Entonces, cuando se une con este partido, lo nombró a él ministro de Seguridad Nacional. Entonces, siendo ministro de Seguridad Nacional, él mezquita que nosotros comentamos en el programa anterior, que se llama la mezquita de Al-Aqsa, que está ahí en la ciudad de Jerusalén, y para los musulmanes este es un lugar sagrado. Entonces, a partir de ahí, los musulmanes, la mayoría de parte del mundo, del pueblo musulmán, entendió que este era un desafío, pero en Israel este acto incluso fue condenado. Recordemos, como comentamos, en Israel hay varios tipos de sionismo. Está el sionismo religioso y el sionismo liberal. Sí, no todos los judíos son sionistas, no todos los judíos tienen por ejemplo, el mismo pensamiento que este señor, que incluso se dice que este señor en su casa tenía una foto de un señor que es considerado en Israel como un asesino en serie, que fue el que perpetró, llamado Baruch Goldstein, que fue el que perpetró una masacre muy conocida en 1994, que es conocida como la masacre de Hebrón, donde asesinaron más de 29 personas. Fíjese, este ministro, que es de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, en su casa, en la sala de su casa, que fue condenado, ese asesinato fue condenado por la mayoría de los judíos, en su casa tenía una foto de un asesino en serie llamado Baruch Goldstein, que en Israel es considerado como un asesino en masa, un asesino en serie, y en su casa él tiene la foto de este señor. Así que la mayoría de los judíos entienden que el incitador de este problema fue este señor. Entonces, no tenemos tiempo para más. Te invitamos a que cada uno de nuestros programas lo puedas escuchar en nuestro canal de YouTube, La Hora Tecnológica. Recuerda seguirnos ahí en nuestro canal de YouTube, La Hora Tecnológica. Comparte nuestro video, dale like y compártelo. La Hora Tecnológica. La Hora Tecnológica.